Y también, hermanos, vamos a orar por todas las peticiones que se mencionaron, que Dios obre en cada una de las peticiones. Nos gozamos en esta noche por estar juntos. Y les recuerdo, hermanos, que como cristianos tenemos esperanza. Dios está en control de todo. Dios tiene control de todo, hermanos, y Dios actuará y se manifestará en nuestras vidas para bien. Vamos a estudiar hoy un tema, hermanos, que tiene que ver todavía, hermanos, con la Semana Santa. Sé que ya pasó la Semana Santa, pero es importante recordar precisamente, ¿verdad?, lo que el Señor hizo por nosotros. Todavía creo que estamos a tiempo, ya que todavía no acaban las vacaciones. Oficialmente los niños aún no entran a la escuela. Y Dios puso en mi corazón, hermanos, compartir un tema para los que no pudieron estar por alguna situación o tuvieron que salir. Estudiar un tema que tiene que ver con los beneficios de la crucifixión. Y este tema es para todos, hermanos. Este tema tiene que ver con nuestra propia vida espiritual. Tenemos que recordar que hay mucha gente que sabe y conoce que Jesucristo vino al mundo, que fue concebido milagrosamente por obra del Espíritu Santo, que nació, que vivió una vida sin pecado y sufrió muriendo en la cruz del Calvario como el más grande pecador, sin serlo. Sin embargo, no toda la gente sabe lo que esto trajo como resultado, como consecuencia en nuestras vidas, hermanos. Mucha gente y a veces nosotros como cristianos no conocemos los beneficios que su sufrimiento y su muerte trajeron a nuestras vidas. Por lo tanto, el tema que vamos a estudiar en esta tarde, en esta noche, es los beneficios de la crucifixión. Ahora, quiero que estudiemos este tema con algunas preguntas en mente. Pregúntate, hermano, hermana, ¿cuáles son los beneficios de la muerte de Cristo? ¿En qué nos beneficiamos con su crucifixión? ¿Qué beneficios trajo a nuestra vida su muerte en la cruz? Vamos a tener esas preguntas en mente, en nuestro corazón, para contestarlas con la palabra de Dios. Vamos, por favor, a Isaías, capítulo 53. Sé que se estuvo leyendo la semana pasada, pero vamos a darle un último repaso también en esta noche, como parte de este tema. Es una porción profunda que, aunque se ha leído bastante en las noches anteriores de la semana que pasó, es importante recordar siempre lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos a leer solamente de los versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Note lo que dice a continuación: no hay parecer en él, ni hermosura. ¿Por qué dice el profeta Isaías esto? Recordemos que Isaías 53 es una de las profecías más completas que nos hablan de la crucifixión de Cristo, del Mesías. 7 siglos y medio antes de que el Señor Jesucristo naciera, viniera a este mundo, se profetizó. Y es como si el profeta, hermanos, estuviera al pie de la cruz. Es como si el profeta estuviera viendo a Cristo crucificado al pie de la cruz y estuviera viendo esa terrible escena. La vio por revelación divina. Y dice en esta porción: no hay parecer en él ni hermosura. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba desfigurado por los golpes, los azotes y por el derramamiento de la sangre que él tuvo por causa de nuestros pecados. Y por eso dice: le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Recordando un poquito, hermanos, que los crucificados tenían que morir fuera de la ciudad, junto al camino, como un espectáculo público para todo aquel que pasara, y algunos sin duda se volteaban y no querían ver, y los que veían se mofaban del crucificado, como en este caso los que pasaban por el camino hacían escarnio de Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Notemos cómo se le llama a Jesús aquí. Se le llama varón de dolores. Jesucristo, hermanos, en esta porción se identifica como el varón de dolores. Y dice después: experimentado en quebranto, es decir, en sufrimientos,
Podemos decir que Jesucristo no vendría a la tierra a vivir como un rey, siendo él el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que vendría como el siervo de Jehová y vendría a llevar los pecados y los pesares de toda la humanidad. Y dice a continuación, experimentado en quebranto, en sufrimientos. Por eso podemos decir que el Señor Jesucristo nos entiende en esta noche y nos comprende cuando nos maltratan, cuando nos difaman, cuando sufrimos, cuando padecemos, cuando nos amenazan. El Señor entiende. Él es experimentado en quebranto, en sufrimientos, como dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice a continuación, ciertamente el versículo 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, hablando de lo que le llevó a la cruz. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice otra versión, desmenuzado, oprimido. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, notemos cómo Cristo quedó en la cruz como una llaga, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Notemos en esta porción, hermanos, cómo la palabra de Dios nos habla proféticamente hablando de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, para poder hablar de los beneficios de la crucifixión, tenemos que primero mencionar la situación del hombre. La situación del hombre. Para poder hablar, hermanos, de los beneficios de la crucifixión, tenemos que abordar primero la situación del hombre delante de Dios. ¿Cuál es la condición del hombre? En primer lugar, recordemos, el hombre es pecador y está separado de Dios. Esto enseña la Biblia en toda la Sagrada Escritura y es bastante clara y explícita al respecto. Nos muestra que todos los seres humanos somos pecadores sin excepción. Todos hemos pecado delante de Dios. Dice Eclesiastés 7:20, está allí, aparece en sus pantallas el versículo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y dice primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la situación del hombre? Es pecador y está separado de Dios. Ahora bien, hermanos, la palabra de Dios también nos muestra que por nuestros pecados todos estamos separados de Dios. Romanos 3:23 nos dice, y están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Por ello el mundo, la sociedad, la familia, los matrimonios, nuestros hijos, la juventud está como está, porque el hombre está separado de Dios por su pecado. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y dice Proverbios 4:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, hermanos. Por nuestro pecado estamos separados de Dios. Esa es la condición del hombre. También inciso B, el hombre merece un castigo por su pecado, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, el pecado del hombre no puede quedar impune. La Biblia es bastante clara y nos muestra que todo pecado merece la muerte. Y estamos hablando de la muerte espiritual. No estamos hablando de la muerte física, de la primera muerte, estamos hablando de la muerte segunda, que según Apocalipsis 21:8 nos la describe diciendo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Tenemos que reconocer que merecemos la muerte espiritual por nuestros pecados. Esta es la condición del hombre, hermanos, que para hablar de los beneficios de la crucifixión tenemos que primero recordar la condición del hombre sin Cristo. Esa es la situación del hombre, la radiografía espiritual. Ahora avancemos. ¿Cuáles son, pues, los beneficios de la crucifixión? ¿Se acuerdan de las preguntas en mente? ¿Cuáles son los beneficios de la muerte y crucifixión de Cristo? ¿En qué nos beneficia su muerte por nosotros? Por al menos, hermanos, las siguientes razones. Tomó nuestro lugar pagando por nosotros en la cruz. Tenemos la Biblia abierta en Isaías 53, versículos 4 al 5. Hermano Julio, por favor, ¿quieres leer Isaías 53, 4 al 5, de favor, hermano? Con gusto, pastor. Dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Julio. Notemos que el primer beneficio, hermanos, que encontramos en el libro de Isaías de la crucifixión es que Cristo Jesús tomó nuestro lugar pagando por nosotros en la cruz del Calvario, es decir, Él es nuestro sustituto perfecto. La palabra sustituir, hermanos, significa intercambiar, intercambiar. Es decir, poner algo en lugar de otra cosa. Poner algo en lugar de otra cosa. Podemos decir que Cristo voluntariamente tomó nuestro lugar que nos correspondía a nosotros como pecadores, llevando y sufriendo nuestros pecados en la cruz del Calvario, de modo que nosotros, como seres humanos, ya no recibamos la retribución, las consecuencias de Dios por ello. Esto fue lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Podemos decir, hermanos, que todos los sufrimientos no eran para Él, sino eran para cada uno de nosotros. Los más de 40 azotes que laceraron horriblemente su espalda, los golpes sobre su rostro, los escarnios, las burlas, los clavos de más de 18 centímetros que horadaron sus preciosas manos y sus pies, no eran para Él. La corona de espinas hundida en su cráneo sobre su sien, no eran para Él, eran para cada uno de nosotros. Por eso dice Romanos 5:8. ¿Alguien sabe de memoria Romanos 5:8 y nos lo quiere decir, por favor, de memoria, hermanos? Romanos 5:8, para ahorrar un poquito de tiempo. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Gonzalo. Hermanos, la preposición por que aparece ahí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por. La preposición por significa en lugar de, Cristo murió por, en lugar de nosotros. Es una bendición, hermanos. No olvidemos el primer beneficio que estamos estudiando de la crucifixión. Tomó nuestro lugar pagando por nosotros en la cruz. Sé que a veces nos cuesta trabajo comprender a plenitud esto, pero debemos creerlo por fe. Hay una ilustración, hermanos, que nos ayuda a entender mejor esto. Una muchacha, una joven, fue detenida en los Estados Unidos por ir a exceso de velocidad. Algunos saben y conocen que allá son muy exigentes con las leyes de tránsito, ¿verdad? Y esta muchacha tuvo que comparecer ante el juez por rebasar los límites de velocidad, y estando ahí en el tribunal delante del juez, el juez le impuso una sentencia judicial dando un golpe con el mazo y diciéndole que le correspondía pagar una multa de $100 o pasar 10 días en prisión. Esa fue su sentencia judicial del juez.
Y ahí el juez dio el golpe con el mazo, impuso la sentencia. Sin embargo, ocurrió algo muy sorprendente. El juez se levantó del estrado, bajó, se quitó su toga judicial, sacó su cartera, ubicó un billete de $100 y pagó la multa. ¿Cuál es la explicación de todo esto? El juez era el padre de la joven, pero en su papel de juez tenía que ser justo, hermanos. Pero como papá, al imponer la multa, la sentencia justa, podía levantarse, despojarse de su toga, descender del estrado, sacar su cartera y pagar por su hija. Hermanos y amigos, esto fue lo que Jesucristo, lo que nuestro Dios hizo por nosotros en las alturas. Él decidió pagar por nosotros. Dios es juez, Dios es santo, Dios es, hermanos, justo. Él dijo en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, Dios como creador decide, después de imponer la sentencia divina, la sentencia judicial, enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y pagando a través de su bendita sangre. Podemos decir, hermanos, que Cristo murió por nosotros en la cruz para pagar el precio del pecado a través de su bendita sangre. Es decir, el pago que Cristo hizo no fue con oro o plata o piedras preciosas, como dice Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Notemos, hermanos, que Cristo vino a pagar por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Que no se nos olvide esto, hermanos. En esta semana de Pascua, recordemos, y comenzando las actividades, los beneficios de la crucifixión, para anunciar que Cristo vino a este mundo a tomar el lugar del pecador, pagando por nosotros en la cruz. Ese es el primer beneficio, hermanos. Pero hay más. Segundo beneficio que vamos a estudiar, inciso B. Inciso B. ¿Cuáles son los beneficios de la crucifixión? Inciso B. Consiguió la paz con Dios en la cruz. Consiguió la paz con Dios en la cruz. Vamos a Efesios 2:14 al 18. Vamos a Efesios 2:14 al 18, de favor. Pastor Gerardo, una vez que lo tengamos y lo quieres leer, hermano, por favor, Efesios 2:14 al 18. Hermanos, la palabra de Dios es bastante clara y nos muestra que el hombre por su pecado está enemistado con Dios, es un enemigo de él, sencillamente porque Dios es santo y nosotros pecadores. Por eso el hombre no puede tener por sí mismo amistad o compañerismo con Dios por causa de su pecado. Pero mire lo que Cristo vino a conseguir en la cruz. ¿Qué dice Efesios 2:14 al 18? Por favor, pastor. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Notemos, hermanos, gracias, pastor, qué completa, qué explícita es la palabra de Dios. Cristo, al sufrir en la cruz, quitó todas las enemistades que había entre Dios y el hombre por causa del pecado, produciendo como consecuencia de la crucifixión una nueva relación entre Dios y nosotros de amor y confianza, hermanos. Por eso a Dios le podemos llamar Abba Padre, que significa papito. Podemos decir que Cristo, a través de su muerte, nos reconcilió con Dios,
y ahora Él es nuestra paz. Como dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, aunque se refiere a judíos y a gentiles, ¿verdad? Que estaban enemistados entre ellos, pero también con Dios, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, es decir, el evangelio. Es un evangelio de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, ¿a quién se refiere? A Cristo. Por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada, acceso por un mismo espíritu al Padre. ¿Hasta dónde tenemos acceso y entrada, hermanos? Hasta el Padre. Por eso Cristo dijo en Juan 14:6 a sus discípulos, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo, hermanos, nos da acceso y entrada al Padre, y Él estableció la paz entre Dios y nosotros. Por ello, hermanos, Jesucristo dijo también en Juan 14:27, escúchelo por favor, dice, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y Juan 16:33 nos dice, Jesús hablando también a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué vamos a tener en este mundo, hermanos? Aflicciones de todo tipo. Dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz está en Cristo, hermanos. Tenemos paz con Dios a través de Cristo. Y si ahorita no tienes paz en tu corazón, hermano, busca la paz en Dios. Reconcíliate con Dios, busca al Señor. Y también, hermanos, compartamos esta paz con las demás personas. Miren lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha puesto en paz con Dios, pero también nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Vamos a 2 Corintios, por favor, 5:18-20. Hermano Gonza, por favor, desde el versículo 17, 2 Corintios 5:17-20, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así es, hermanos. Gracias, Gonzalo. ¿Qué se nos ha delegado, hermanos? El ministerio de la reconciliación. Tenemos que rogar a las personas en el nombre de Cristo que se reconcilien con Dios, porque hay paz, hermanos, en Dios, hay paz en Cristo Jesús. Independientemente de la situación por la que estés pasando, hermano, recuerda que hay paz en Dios. Y la paz en tu vida es posible hoy, independientemente de la situación o la circunstancia que estás enfrentando. Recuerda ese canto que entonamos en la iglesia y en nuestro grupo de estudio, esta paz. ¿Te acuerdas de ese canto? No se los voy a entonar, no se preocupen, pero dice, esta paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a mi Jesús. Y dice el coro, no miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy, recordando que el justo vivirá por fe. El justo por la fe vivirá, no por las circunstancias, hermano. Así que si estás pasando por angustia, por tribulación, por momentos difíciles, recuerda que no debemos ver las circunstancias, debemos ver al Señor. Él es nuestra paz. Te animo a que no mires las circunstancias y recuerda que no debes esperar a que todo te vaya bien para tener paz en tu corazón o paz en tu alma. Es posible la paz con Dios y hermanos, anunciemos la paz a las demás personas.
Es posible tener paz en el corazón. Segundo beneficio, consiguió la paz con Dios en la cruz. Pero vamos a avanzar. Tercer beneficio, hermanos, que el Señor consiguió en la crucifixión. Tercer beneficio de la crucifixión, triunfó en la cruz. Triunfó en la cruz. Vamos a Colosenses, por favor, capítulo 2, versículo 14 al 15. Hermano Eric, por favor, ¿lo quieres leer? Colosenses 2, 14 al 15, una vez que lo tengas. Sí, pastor. Es que no anda fallando aquí mi... No te preocupes. Creo que se cerró tu micrófono, Eric. Ok, ahí estoy. Sí. Ok, Colosenses 2, 14 al 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, contrario a lo que la gente puede llegar a pensar de verlo o de leer los evangelios y recordar que el Señor Jesucristo fue crucificado, algunos pueden llegar a pensar que el Señor estaba siendo derrotado, estaba vencido. Algunos pueden llegar a compadecerse de Cristo al verlo allí sufriendo, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, pero tenemos que recordar que es todo lo contrario. Cristo venció en la cruz, hermanos. Cristo triunfó en el madero y consiguió victoria para nosotros en él. La victoria de Cristo, hermanos, es una realidad. Él no estaba siendo vencido, al contrario, Él venció por nosotros. Recordemos que se estaba cumpliendo en aquel día, en aquella tarde, todo lo que se nos estaba profetizando desde Génesis 3:15, cuando dice la palabra de Dios, dicho por Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente el Señor, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Notemos que Cristo, hermanos, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 15, triunfó sobre ellos en la cruz, que significa también que Cristo venció al morir en la cruz. Él venció por nosotros. Él venció todos los poderes del mal, todas las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Él las desarmó, como dice la palabra griega, hermanos. Precisamente esa palabra desarmar o despojar significa quitar las armas. Despojar significa quitar las armas, arrancar las ropas, desvestir. Cristo en la cruz les quitó las armas a quienes, a los principados y potestades, haciendo alusión a los poderes del mal, a las fuerzas espirituales de maldad. Cristo en la cruz luchó y ganó por nosotros. Y también dice que los exhibió, de una palabra griega que significa humillar, hacer espectáculo. Cristo triunfó, hermanos, sobre ellos. Cristo venció en la cruz. Es un beneficio espiritual de la crucifixión. Y no solamente triunfó sobre ellos en la cruz, también triunfó sobre el mundo. ¿Se acuerdan de Juan 16:33 que Cristo dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo? Él venció por nosotros, hermanos. Él venció al mundo, el sistema mundano que quiere apartarnos de Dios. Cristo lo venció en la cruz durante su vida y en su ministerio. Pero también cuando Jesucristo resucitó, triunfó sobre la muerte. Por eso dice 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa victoria, hermanos, que Cristo consiguió, también puede ser nuestra hoy. Esa es la victoria que el Señor nos da a través de su crucifixión. Cristo venció en la cruz. Que no se nos olvide, hermanos. Y todo aquel que confía en Cristo puede tener la victoria contra las fuerzas del mal. En Cristo, contra el mundo, contra el pecado y contra la muerte. Por eso Cristo dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá.
Y por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20, ¿verdad? Y en Filipenses 1 también 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién puede decir eso? Solamente aquel que pone su esperanza en Cristo y confía que la muerte es ganancia y la muerte no nos separa del Señor, nos acerca a Él. Como nuestro hermano Juan Carlos, ¿verdad? Está en la presencia de Dios. Es una bendición. Está disfrutando de la gloria del Señor. Inciso D, hermanos. ¿Cuál es otro beneficio también de la crucifixión? No solamente hay estos beneficios, hay más. ¿Cuál es otro beneficio de la crucifixión? Consiguió libertad para nosotros en la cruz. Inciso D, consiguió libertad para nosotros en la cruz. Vamos a Hebreos 9, 11 y 12, por favor. Hebreos 9, 11 y 12. Rubén Ramírez, puedes, una vez que lo encuentres, leer, por favor, Hebreos 9, 11 al 12. Y yo mientras preparo Juan 8, 34 al 36. Estamos estudiando los beneficios de la crucifixión. Cuarto beneficio, consiguió libertad para nosotros en la cruz. Adelante, por favor. ¿Hebreos qué, perdón? 9, 11 al 12. 9, 11 al 12. Voy. Yo tengo otra versión, ¿no importa? No importa, Rubén, adelante. A ver. ¿9, 11 y 12? Sí, por favor. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en este tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Amén. Gracias, hermano, por leer también. Y otra versión también nos ayuda, ¿verdad?, para ampliar un poquito más lo que estamos leyendo. Y aquí cuando habla de redención, hermanos, habla de libertad. Consiguió libertad para nosotros en la cruz a través de su muerte, de su sacrificio perfecto, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que el hombre es esclavo del pecado y que está bajo el dominio e influencia del maligno. Dijo el Señor Jesucristo también en Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre, hermano, se ha esclavizado voluntariamente a su propio pecado y malos hábitos, y el hombre necesita la libertad que solamente el Señor nos puede dar. Y aún como cristianos, hermanos, podemos llegar todavía a esclavizarnos voluntariamente a alguna de esas cosas siendo libres. Te pregunto, hermano, ¿de qué cadenas tienes que ser libre? ¿Cuál es la cadena que te ata? ¿Cuál es el lazo que te está oprimiendo? ¿Vicios? ¿Adicciones? ¿Orgullo? ¿Temor? ¿Soberbia? ¿Amargura? ¿Soledad? ¿Emociones destructivas? ¿Depresión? ¿Malos hábitos? ¿Cuáles son, hermanos, las cadenas que aún nos atan? Recordemos, en Cristo Jesús somos completamente libres. Somos incapaces de liberarnos nosotros a nosotros mismos. Por eso Cristo vino a darnos, como dice esta porción, eterna redención. Y la palabra redención significa rescatar mediante el pago de un precio. Eso significa redención. Redención es rescatar mediante el pago de un precio a quien se encuentra bajo el poder o dominio de otro. Jesucristo pagó con su muerte y con su sangre el precio de la deuda que teníamos con Dios por causa de nuestro pecado.
liberándonos así no solamente del dominio del pecado, sino también de toda condenación futura. Por eso dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Jesucristo consiguió libertad para nosotros en la cruz del Calvario, hermanos. Vivamos como libres en Cristo, ya no como esclavos, hermanos, ya no nos esclavicemos a los malos hábitos, a las adicciones, a un lenguaje obsceno, a malos sentimientos, malos pensamientos. Tenemos libertad en Cristo, vivamos con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, porque podemos llegar a esclavizarnos. Te pregunto, hermano, ¿eres libre? ¿Estás disfrutando de la libertad que el Señor ya te dio en Cristo Jesús? Cuarto beneficio de la crucifixión, consiguió libertad para nosotros. Bendito sea Dios por la libertad que tenemos en Cristo. Y último beneficio, hermanos, que vamos a estudiar. Inciso E, consiguió perdón para nosotros en la cruz. Consiguió perdón para nosotros en la cruz. Hermana Fátima, por favor, ¿quiere leer Hebreos 9, 13 y 14? Hebreos 9, 13 y 14, hermanita, por favor. Notemos ahí, siguiendo, ¿verdad?, esta porción de Hebreos, que es una bendición, que nos enseña ahora el versículo 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación la carne. A 14 también. Sí. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiaría vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Gracias, hermana. Notemos cómo Jesucristo consiguió perdón para nosotros en la cruz. En otras palabras, Él derramó su sangre en la cruz para conseguirnos el perdón de todos nuestros pecados, hermanos, siendo Él santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, se hizo pecado por nosotros en la cruz. Derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Y por qué la derramó? Dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de pecados. Es por eso, hermanos, que también Juan el Bautista, al ver al Señor Jesús que venía él al Jordán para ser bautizado, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo Juan a los que estaban con él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo, a través de su sangre, a través de su crucifixión, a través de lo que padeció, el Señor nos limpia. Consiguió perdón para todo aquel que va el arrepentido, para toda la persona que busca en Él misericordia, compasión y perdón de pecados. Por eso la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesaria la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados, porque el pecado del hombre exigía la muerte, exigía pagar sangre por sangre. Y Cristo vino a derramar su sangre perfecta, pura, sin mancha. Notemos que el sacrificio de Jesucristo no solamente nos libra del castigo de nuestro pecado, hermanos, sino que también limpia nuestras conciencias de obras muertas, de tal manera que podamos vivir y servir a Dios y conocerlo tal cual es. Podemos decir que el efecto purificador de la sangre de Cristo es inigualable. Trasciende los pensamientos y penetra hasta dentro del alma, liberándonos de todas las manchas causadas por todos nuestros pecados, no importando cuál haya sido nuestro pecado cometido. Hermanos, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Dios puede purificarnos y limpiarnos de toda maldad, dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados.
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también dice la palabra de Dios en Isaías 1:18, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el efecto purificador de la sangre de Cristo. Ese es otro beneficio de la crucifixión. Cristo consiguió perdón para nosotros en la cruz. Por eso hay un himno que cantamos que nos habla, ¿verdad?, del poder, de la eficacia de la sangre de Cristo, diciendo que hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser salvo? ¿Se acuerdan de ese himno? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Y dice el coro, hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hermanos, hay poder en la sangre de Cristo. Nosotros, al aceptar a Cristo, somos limpiados, somos lavados con su sangre preciosa. Jesucristo en la cruz consiguió perdón para nosotros en la cruz. Hermanos, hemos estudiado los beneficios de la crucifixión. Hay más, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a repasar estos 5 beneficios. Vamos a leerlos. Ahí te invito a que con tu micrófono cerrado los leas. Y después quiero animarte a hacer algo en esta noche. ¿Cuáles son los beneficios de la crucifixión? Inciso A, tomó nuestro lugar pagando por nosotros en la cruz. Dale gracias a Dios por esto. Inciso B, consiguió la paz con Dios en la cruz. Consiguió la paz con Dios en la cruz. Tenemos paz con Dios. Inciso C, triunfó en la cruz por nosotros, triunfó en la cruz. Inciso D, consiguió libertad para nosotros en la cruz, hablando de libertad espiritual completa, perfecta. E inciso E, consiguió perdón para nosotros en la cruz. Consiguió perdón para nosotros en la cruz. Hermanos, hermanas, quiero terminar haciéndote un reto. Después de la Semana Santa que ya pasó, de esta semana de Pascua, te animo a que compartamos estos beneficios. Compartamos estos beneficios. Hermanos, no nos quedemos con las bendiciones de la vida cristiana. No nos quedemos con las bendiciones del Evangelio nosotros mismos. Recordemos que el Evangelio no solamente es para oírlo y creerlo, también es para vivirlo y darlo a los demás. Compartamos estos beneficios. Animemos, alentemos sin ofender a las personas, pero invitémoslas, roguémosles que se reconcilien con Dios, que se pongan a cuentas con Dios. Como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, porque dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La gente necesita escuchar el Evangelio. La gente tiene necesidad espiritual. Necesitamos compartir de Cristo al mundo, cumplir la gran comisión. ¿Por qué, hermanos? Porque la comisión nos ha sido encomendada. Y como dijo el apóstol Pablo, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Hermanos, ay de nosotros si no compartimos esto con la demás gente. El Señor viene pronto, recordemos. El Señor no retarda su venida, su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos, hermanos, que evangelizar más. Tenemos que compartir el Evangelio a más personas. Tenemos que llevar las buenas nuevas a más lugares, pero tenemos que empezar por nuestra Jerusalén, por nuestra familia, por nuestros vecinos, amigos, conocidos, por nuestros familiares, por el núcleo de hermanos que están cerca de nosotros. Tenemos que orar por ellos, darles un buen testimonio y compartirles que solamente Cristo salva. Amén. Por ello, hermanos, en estas siguientes semanas tenemos una oportunidad para compartir del Señor en la actividad del Buen Samaritano. Oremos por esa actividad que al final en los anuncios se va a explicar más y en los siguientes días, en esta semana,
para estar apoyando esa actividad y orando. La gente necesita conocer del Señor, vernos activos, vernos movidos en las cosas de Dios, recordando que la palabra de Dios no está presa. Vamos a orar, hermanos, y rogar a Dios que nos ayude a ser como grupo de estudio, de bendición, de testimonio y alcanzar a más gente que se encuentra sin Cristo, a rescatar en Cristo a las almas perdidas. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Te doy gracias, Señor, por tu palabra y de manera especial por los beneficios de la crucifixión. Gracias porque tú venciste, porque tú triunfaste en la cruz, porque tú ganaste todos estos beneficios, Señor, para nosotros, que ahora al aceptarte son nuestros. Ayúdanos a compartirlos con mucha gente más que se encuentra lejos de ti, como dijo el apóstol Pablo, que se encuentran sin Dios y sin esperanza en el mundo. Ayúdanos a llevar la esperanza a tanta gente, Señor, que se encuentra desanimada, que se encuentra al borde del colapso emocional, espiritual y físico, que están pensando, Señor, en puertas y salidas falsas. Ayúdanos, Señor, a ser de testimonio y bendición a esta gente en la sociedad que no te conoce. Y gracias te doy por mis hermanos. Anímanos, ayúdanos a seguir compartiendo tu palabra y orando por la gente, Señor, que te conozca y que se salve, y bendice la actividad del buen samaritano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.